Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este miércoles 6 de noviembre del año 2024. Como ya sabrán todos ustedes a esta hora de la noche, Donald Trump ha ganado las elecciones en Estados Unidos. La victoria de Trump ha disparado las cotizaciones en Wall Street, mientras que en Europa las bolsas han caído, siendo la bolsa española la que ha registrado unos descensos más acentuados. ¿Por qué? Pues por el temor de que el nuevo presidente estadounidense comience una guerra arancelaria que perjudique los intereses de grandes empresas españolas. Entre los más perjudicados por el descenso en el IBEX 35 se encuentran los bancos españoles. Yo no sé lo que hará en el futuro Donald Trump y si con sus políticas fiscales o arancelarias va a perjudicar, a propósito o no, a empresas españolas como nuestras entidades financieras. Cuando lo haga, si lo hace, no duden de que se lo contaremos. Pero lo que sí sé es lo que acaba de hacer el presidente de otro país contra una empresa, un banco, que decidió no someterse a la voluntad política del gobierno y sus socios parlamentarios. El país del que les hablo es España. El presidente se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón y la empresa atacada es La Caixa. Y hoy les quiero contar una historia que tiene mucho que ver con cómo entiende el gobierno de España la solidaridad, en este caso con la Comunidad Valenciana. Y creo que viene al hilo saber cómo entiende el gobierno de España la solidaridad con la Comunidad Valenciana, viendo lo que está pasando ahora mismo en la Comunidad Valenciana. Vamos a tratar de explicárselo con calma. Como saben, miles de pequeñas, medianas y grandes empresas abandonaron Cataluña desde que en 2017 el separatismo catalán dio un golpe de Estado. Convocaron un referéndum ilegal con la intención real de separar Cataluña del resto de España. Al separatismo catalán le escoció especialmente la marcha de los grandes bancos, el Sabadell, que se fue a Alicante, y sobre todo CaixaBank, el buque insignia de las entidades financieras catalanas, que se fue a Valencia. 2 días antes de la declaración de independencia, anunciada y suspendida luego, CaixaBank lo que anunció fue su salida de Cataluña y el traslado de su sede social a Valencia. Así explicó la decisión el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar. La decisión de traslado ha sido una decisión exclusivamente técnica y decidida para proteger el interés de nuestros clientes, detrás de los cuales están los de nuestros accionistas y de nuestros empleados. Por tanto, la decisión es única y exclusivamente nuestra. Respecto a la naturaleza del traslado, el Consejo de Administración fue muy claro en su comunicado, en su hecho relevante. Si el Consejo de Administración hubiese querido decir que el traslado fuera temporal, lo hubiera dicho y no dijo nada al respecto. Y efectivamente, no era un traslado temporal, porque desde 2017 han pasado ya 7 años. La dirección de CaixaBank ya dijo que era, si no dijo definitivo, para ser rigurosos, dijo esto no es de un día para otro, esto no es temporal. Durante todo este tiempo, los independentistas han estado presionando, amenazando, maniobrando para que CaixaBank regresara a Cataluña. Consideran que si CaixaBank, uno de los símbolos de esa comunidad, vuelve a Cataluña, podría generar un efecto arrastre y, abrir el camino para que otras empresas regresaran a Cataluña. Los separatistas llegaron incluso a poner sobre la mesa de negociación con Pedro Sánchez la posibilidad de imponer sanciones a las empresas catalanas que se marcharon en 2017 de Cataluña y que no han vuelto, y que se han radicado donde les ha dado la gana, la mayoría en España, alguna incluso en el extranjero. En España, fuera de Cataluña, porque Cataluña, aunque los separatistas no lo quieran, sigue siendo España. El sanchismo
no se quedó atrás y también presionó a CaixaBank para tratar de, sobre todo, contentar a sus socios. Fíjense, nos podríamos remontar, pero nos vamos a quedar solo hace año y medio. La entonces ministra de Transportes, la que bajo cuyo mandato hacían trenes más grandes que los túneles, Raquel Sánchez esa, que es del PSC, por cierto, y que no se crean que después de salir de ministra de Transportes por lo de los túneles está mal, ¿eh? Nada, solo está colocada en paradores nacionales, uno de los sitios donde quieren ir todos los políticos porque se cobra muy bien ser presidenta y se hace muy poco. Bueno, pues Raquel Sánchez, en Catalunya Radio, preguntada si creía que CaixaBank y el Sabadell debían volver a Cataluña, dijo esto. Yo creo que lo que motivó, las circunstancias que motivaron aquellas salidas, aquellos cambios de domicilio social de muchas empresas en Cataluña, evidentemente ya no existen. La situación que vive Cataluña hoy es muy diferente a la de 2017. Las cosas han cambiado, las circunstancias, la vida que respira Cataluña es absolutamente diferente. Y, hombre, son circunstancias que esas empresas podrían valorar. Son circunstancias que estas empresas potser haurien de valorar. Pues ni hace año y medio, ni hace día y medio. Pese a las presiones, amenazas, discursos desde el gobierno de Pedro Sánchez o la Generalitat catalana, ni CaixaBank ni el Sabadell han cambiado de postura y siguen firmes en su decisión de mantener sus sedes sociales, CaixaBank en Valencia y el Sabadell en Alicante. Pero los independentistas no se rinden. Tanto es así que una de las exigencias de Junts al PSOE para investir a Pedro Sánchez como presidente del gobierno fue que se incluyera un punto muy concreto en el acuerdo de investidura de noviembre de 2023. Se lo voy a leer. Se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años. Cuando se descubrió este punto del acuerdo entre Junts y el PSOE para que Pedro Sánchez siga siendo presidente, nos preguntamos en qué consistía ese plan. Oye, ¿y cómo lo van a hacer? Ni Junts ni el PSOE quisieron responder ni detallar cómo iban a conseguir que las empresas que habían huido de los golpistas y de la situación terrible en Cataluña volvieran a esa comunidad. En su día, contó Voz Populi que el principal objetivo de ese plan de Sánchez y Puigdemont era sobre todo el regreso de CaixaBank, ya fuera de manera voluntaria o, si era necesario, de manera forzosa. La noticia publicada por Voz Populi insistía en que la cúpula de la Caixa eran conscientes de lo que se les avecinaba, porque estaban en el punto de mira. Primero, como hemos mencionado antes, por ese efecto arrastre que suponía que CaixaBank se quedara fuera. Decía, no, es que si ella volviera. Y segundo, porque tanto Esquerra como Junts se jugaban y se juegan su prestigio ante sus votantes independentistas. Oye, si se le pide o se le exige o se le reclama algo a Pedro Sánchez y Sánchez no cumple, los separatistas quedan mal, porque Sánchez siempre cumple con los separatistas. A principios de este año, el que era entonces presidente de CaixaBank, José Ignacio Gorigolzarri, que acaba de renunciar de forma voluntaria a presidir el banco hace unos días, se reafirmó de esta manera en la postura de CaixaBank de mantener su sede social en Valencia. Estamos muy a gusto en Valencia y que creemos que es el mejor sitio para nuestro negocio, para CaixaBank, pensando en nuestros depositantes y pensando en nuestros accionistas. Yo creo que más alto quizás se puede decir, pero más claro no. Estamos muy a gusto en Valencia y es el mejor sitio donde puede estar la sede de CaixaBank. Y visto que las amenazas, las presiones, las maniobras contra CaixaBank y contra también el Sabadell no habían tenido el efecto deseado, entonces llegó el momento de la venganza. El momento de castigar a CaixaBank.
Y con ánimo de revancha, hace tan solo unos días, Junts pactó con Pedro Sánchez y con el PNV mantener el impuestazo a la banca. Recuerden, ese impuesto temporal por la pandemia. De momento no ha entrado en vigor, pero ya se ha pactado. El gobierno llegó a un acuerdo con Puigdemont y con el PNV para eliminar a partir de enero el impuesto extraordinario a las empresas energéticas, pero a la banca no. ¿Por qué se quitó el de las energéticas? Pues porque Puigdemont dijo, uy, que es que Repsol ha amenazado con llevarse sus inversiones fuera de España, a Portugal, por ejemplo, y en Tarragona hay una que es muy importante. Y el PNV pensó, bueno, pues a ver, es que claro, Iberdrola, tal. Pero con el impuesto a la banca no. Curioso, ¿verdad? Y aquí también tuvieron que ver mucho Puigdemont y el PNV. ¿Por qué? Pues porque el PNV consiguió que al País Vasco y a Navarra no le afecte el impuestazo a la banca. A las entidades que estén con su sede allí o que decidan llevarse su sede allí, no les va a afectar porque, además de las ventajas fiscales que ya tiene el País Vasco y Navarra, resulta que el gobierno pactó con el PNV que solo en el País Vasco y Navarra se pudiera bonificar el impuestazo a la banca. El impuesto de sucesiones lo puede bonificar cualquier comunidad autónoma. Cualquier comunidad autónoma tiene la libertad de bonificar el impuesto de sucesiones. Cuando Madrid, ejerciendo ese derecho, lo hace, es dumping fiscal. Pero cuando Pedro Sánchez deja que solo el País Vasco y Navarra, porque lo ha pactado con el PNV, pueda bonificar el impuestazo a la banca, eso ni se comenta, no salen las noticias. Y claro, Puigdemont podría haber dicho, oye, ¿y qué pasa con CaixaBank? Y luego pensó, no, que los de CaixaBank y Sabadell son unos traidores que están en Valencia. En Cataluña hay otras entidades, pero CaixaBank y Sabadell están en Valencia, que se fastidien. El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, al que han escuchado antes hacer el anuncio de que CaixaBank se iba en 2017 de la Cataluña golpista, hace unos días dijo esto del impuestazo a la banca. Lo que me parece más grave es que consagra y exagera y acelera la discriminación entre entidades. Nosotros somos la entidad financiera más grande en España, y naturalmente la tasa media más alta que se va a pagar en España va a ser CaixaBank, que es un impuesto que podríamos llamarle la tasa CaixaBank. La tasa CaixaBank. En primer lugar, si usted cree que no le afecta el que se discriminen unos bancos por el sitio donde tengan su sede, porque total son bancos, se equivoca. Porque a quien está discriminando es a los territorios. Hay territorios buenos y territorios malos. Y luego eso les aseguro que influyen en los negocios, en la riqueza, en la renta per cápita. Que le pregunten si no a las comunidades limítrofes con el País Vasco y con Navarra si les afecta, les perjudica el estar compitiendo con una mano atada a la espalda con estas dos comunidades. Pues desde el pacto de Sánchez con el PNV y con Puigdemont, todavía más ventajas. Y en segundo lugar, si usted cree que el consejero de CaixaBank ha exagerado con eso de que se podría llamar la tasa CaixaBank, vamos a las pruebas. Y la prueba más clara de que Pedro Sánchez ha aprobado un impuesto dirigido contra una empresa con nombre y apellidos que se negó a marcharse de Valencia porque en Valencia está muy a gusto y es el sitio mejor para su negocio y no Cataluña,
¿Necesitas un lugar único y exclusivo para celebrar un evento de empresa y aún no conoces Aldea Santillana? Ven y verás. Una cosa es Aldea Santillana y otra todo lo demás. Entra en aldeasantillana.com y encontrarás toda la información sobre eventos de empresa. Aldea Santillana, eventos de empresa. Ven y verás. La prueba más clara la encontramos en los números. Hoy Carlos Segovia publica en el diario El Mundo la siguiente información. Hacienda endosa a CaixaBank el 37% del impuesto y lo rebaja hasta un 80% a Kutxabank y resto de antiguas cajas de ahorros. La venganza de Puigdemont y del golpismo catalán la sirve en plato frío un camarero llamado Pedro Sánchez. Porque de los 1.500 millones de euros que piensa recaudar el gobierno de Sánchez y María Jesús Montero con el impuestazo a la banca, solo CaixaBank va a aportar casi el 40%. Es la mayor carga de todas las entidades, con una subida para CaixaBank del 9%, que tendrá que pagar en 2025 más de 530 millones por este impuestazo. 200 millones más que, por ejemplo, el Banco Santander. Y por el contrario, el PNV ha conseguido una situación todavía más favorable para Kutxabank, que será el principal ganador del acuerdo, además de tener que abonar 40 millones menos de lo previsto y apenas un 2% del total tendrá la posibilidad de acogerse a una bonificación foral adicional, derecho especial en los territorios vasco y navarro, que el PNV pactó con Pedro Sánchez para que, en definitiva, en estos dos territorios, si metes ahí tu banco, si pones ahí tu sede social, no pagas un euro. Han escuchado antes al presidente de CaixaBank, entonces, decir que ellos son muy felices en Valencia, que están muy a gusto, ¿y por qué se van a mover de ahí? Pero ¿qué pasaría si la Caixa y el Sabadell deciden que para ahorrarse cientos de millones del impuestazo trasladan su sede desde Valencia a Pamplona y desde Alicante a Vitoria? ¿O qué pasaría si deciden que en la España de Sánchez en realidad es mejor rendirse a los deseos del gobierno, porque ya sabemos cómo se las gastan, si son capaces de querellarse 3 veces contra un juez, si son capaces de llevar la Abogacía General del Estado a la Moncloa, si son capaces de lo que son capaces, pues mejor dejar de tener líos y ceder y llevarse CaixaBank de Valencia a Barcelona. ¿Qué ocurriría en este momento? ¿Cómo pesaría en el ánimo de los valencianos, en el futuro de su economía, si CaixaBank, para ahorrarse 530 millones de euros en su balance, decidiera irse a San Sebastián? El mismo gobierno que apela a la solidaridad ahora mismo con Valencia por el temporal, usó hace unos días el Consejo de Ministros para ejecutar vendetas político-financieras. Pero cómo sorprendernos, ¿verdad? Si acabamos de escuchar a nuestro presidente vincular la aprobación de las ayudas por el temporal con la aprobación de unos nuevos presupuestos generales del Estado para él. Ayer les contamos esa sutil forma, algunos dirán que cínica, forma del presidente del gobierno de hablar de las ayudas a los afectados y al mismo tiempo decir, y qué importante es que saquemos unas cuentas públicas nuevas.
Hoy hasta 2 ministros del Gobierno, el ministro de Economía Carlos Cuerpo y el ministro de Interior Fernando Grande Marlaska, han seguido defendiendo eso, la necesidad en este momento de aprobar esos presupuestos. Escuchen primero a Marlaska en Telecinco. Para esas fases, como ayer dijo también el presidente del Gobierno, primero respuesta, luego reconstrucción y luego relanzamiento de la economía necesariamente de la Comunidad Valenciana, es necesaria, indefectible, una inversión económica muy importante, muy relevante, que sin duda alguna tiene que tener su reflejo en las cuentas del Estado, es decir, en los presupuestos. Y le ha seguido después el ministro de Economía en La Sexta, que se supone Marlaska de los presupuestos, pero bueno, aquí ya hablamos de todo. Carlos Cuerpo primero ha reconocido que las ayudas a los afectados llegarían, aunque no haya presupuestos. Si el PP le dice yo quiero apoyar pero que estas ayudas no lleguen a través de los presupuestos, ¿usted qué le responde? Bueno, estas ayudas van a llegar, todo lo que necesite la Comunidad Valenciana va a acabar llegando a la Comunidad Valenciana. Pero justo a continuación el ministro de Economía introducía un matiz. Y si no hay presupuestos porque el PP dice que o por Real Decreto o nada, ¿cómo tranquiliza usted a los valencianos? Dice, a ver si no va a haber, no hay presupuestos y no tengo ayudas. Yo creo que la aprobación de unos presupuestos es importante porque vamos a ir mucho más allá de esta reacción inmediata y es preciso vehicularlo a través de los instrumentos que tenemos, que son los presupuestos de la comunidad y por supuesto del Estado. Pero en cualquier caso, yo lo que les diría, y ya respondiendo directamente a la pregunta, es que este año, por ejemplo, estamos en una situación de presupuestos prorrogados con respecto al año 2023 y esto no está siendo óbice, no está impidiendo que llevemos a cabo los gastos y las inversiones que teníamos previstas en este año, incluyendo aquellas que formaban parte del plan de recuperación. Y esto es, por supuesto, también lo que haríamos en el caso de que no hubiera presupuestos o que hubiera que prorrogarlos. Entonces, ¿en qué quedamos? Ayer en su comparecencia le preguntaron al presidente Sánchez por las críticas que está recibiendo al haber dejado solo a los reyes en los altercados de Paiporta. Sánchez llevó la pregunta a lo suyo, como si le hubieran preguntado ¿y usted qué tal está? Y en 2 ocasiones repitió yo estoy bien. Y le faltó añadir pero estaría mejor si el PP me aprueba las cuentas con la excusa del temporal y me salva la legislatura y así no tengo que depender de si Puigdemont me pide una cosa o el PNV me pide la otra. Y a propósito de lo ocurrido en Pamplona, hoy hemos conocido las primeras detenciones por los altercados del domingo. Esmeralda. En concreto, tres personas, todas ellas arrestadas durante el día de ayer por los hechos en Paiporta. El domingo uno ha sido puesto en libertad, los otros están a la espera de pasar a disposición judicial. Uno es vecino del municipio de Paiporta, el otro es de Albal, a 5 kilómetros, el otro de Godella, a 20 kilómetros. Los tres han sido detenidos por golpear el vehículo en el que se marchó Pedro Sánchez y el de su escolta. El hombre, que ha sido puesto en libertad, residente en Albal, está acusado de delitos de atentado y desórdenes públicos y no tiene antecedentes ni está vinculado con grupos radicales o ultra. Cuenta la prensa local, cuenta el diario Las Provincias, que el Servicio de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia realizó las primeras diligencias ante la posibilidad de que hubiera un mínimo de organización en los incidentes, tal y como aseguró textualmente el lunes en Televisión Española el ministro del Interior, Grande Marlaska. Y también cuenta que incluso se desplazaron ex profeso desde Madrid agentes antiterroristas de la Unidad Central Especial 3 para identificar a los autores de esos altercados. Sin embargo, según las primeras investigaciones de la Guardia Civil, leemos en Las Provincias, abro comillas, que el lanzamiento de barro y objetos a la comitiva no habría sido una acción organizada, sino que respondería a un ataque repentino de damnificados, cierro comillas. Otra cosa, Dieter, es que entre los que reaccionaron de manera más violenta, pues pudiera haber gente, claro, de todo tipo. Bueno, de momento hay 3 detenidos. No descartamos que haya más detenidos, pero de momento hay 3 con el perfil que les ha dicho Esmeralda. Ayer la directora general de la Guardia Civil ya no quiso entrar en si los sucesos estaban ligados a grupos organizados de extrema derecha. Hoy el ministro del Interior ha ido en la misma línea. La rabia, la frustración y la manifestación de esa rabia y de esa frustración por la sociedad realmente es algo absolutamente que hay que entender. Otra cosa son esos grupúsculos marginales pero violentos.
El mismo domingo por la tarde hubo bastantes medios, sobre todo medios de izquierdas, diciendo que la extrema derecha había reivindicado el ataque, que estaba todo organizado, y por la noche en una entrevista con Ana Pastor, Óscar Puente dijo: parece que hay ya personas identificadas pertenecientes a organizaciones de extrema derecha habituales, causantes de desórdenes públicos y de utilización de la violencia. Imagino que eso estará en este momento siendo investigado por el Ministerio del Interior. Pues si había gente identificada habitual de organizaciones de extrema derecha y habituales en actos violentos organizados, si estaban identificados, los que sí les podemos decir es que de momento lo que no están es detenidos. Ayer el presidente del gobierno en Moncloa volvió a anticiparse a las conclusiones de la Guardia Civil y dijo: si uno mira las imágenes de la visita del pasado domingo, es muy fácil diferenciar a aquellos que manifiestan su ira de una manera legítima por su frustración, por la situación que están viviendo, de otros grupos ultras perfectamente organizados que iban a tratar de hacer el mayor daño posible. Ojo a esta declaración del presidente del gobierno, porque si los 3 detenidos se demuestra que no tienen vinculación con ningún grupo ultra, podrán alegar en su defensa que la víctima, el presidente, dijo que ellos forman parte de los que expresaron su ira de forma legítima, que no sabíamos que en el Código Penal eso estuviera contemplado, que si tú tienes un enfado con la gestión del gobierno por el temporal y le destrozas el coche al presidente, pero no eres ultra, tu ira se ha expresado de una forma legítima. A veces conviene esperar a las investigaciones de la Guardia Civil y conviene tener cuidado con lo que se dice, porque tú estás señalando a los ultras para darle un matiz político a un acontecimiento, y lo que puedes estar haciendo es argumentar la defensa del que te ha atacado. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.